Cordial saludo, mi nombre es Lady Diana Gómez Hernández, soy de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. En este, en este video vamos a ver la fase 2 de intercambio cultural de la materia Antropología Cultural. Entonces les voy a mostrar, acá tengo la guía donde está la fase 2, intercambio cultural. Y tenemos la lectura de Kotak del 2003, entonces tocaba hacer la lectura, ya lo hice. Y hay unas preguntas, que es, por decirlo así, es el paso 2. Las voy a leer. Y dice, a partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Y la siguiente es, según el contenido de la lectura, debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de la cultura. No me voy a extender tanto, bueno, tampoco es que tenga como mucho tiempo, sino solo 5 minutos. Entonces yo hice unas diapositivas, por si en algún momento no me hago entender, sea un poco más fácil. Entonces acá tengo lo que les habían dicho con anterioridad, la que soy de la Universidad Nacional de Arte de Distancia, Antropología Cultural con el código 40003. Bueno, esto ya los había leído. Y acá tengo la solución a las preguntas, están en la guía. Entonces yo lo hice un poco más resumido también las preguntas. Dice concepto de aculturación. Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma. Los individuos se adaptan, es decir, se aculturan incorporando elementos de otra cultura. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Nos vamos a ir a la conquista 1492, la época cuando Cristóbal Colón llega a las Américas, pensando que era la India. Bueno, ustedes ya conocen todo el tema de, del tiempo de la colonización. Yo puedo decir que, o sea, poner un ejemplo que hay una aculturación. ¿Por qué? Porque llegan los españoles totalmente con una cultura a imponerla a lo que actualmente es Latinoamérica o los países que fueron conquistados por ellos. Entonces tenemos que ellos llegan, están los nativos y ya ellos están imponiendo su cultura, su religión, sus costumbres. Pero bueno, no solo son los nativos indígenas, porque también tenemos pues a la cultura afro para crear como ya una mezcla más grande de estas culturas. Entonces es como para dar a entender el concepto de aculturación. La siguiente pregunta, bueno, se deriva de la misma. Dice, ¿cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico? Dice, contacto interétnico, espera, no sé si lo estoy leyendo mal, interétnico, sí estaba bien. Refiere a las diferentes culturas contrastadas, desiguales entre sí, que tienen algo en común, una misma situación social y conforman un conjunto o un proceso histórico en común. Bueno, pongamos el mismo ejemplo como para que sea un poco más fácil. Estamos hablando de la colonización. Entonces, en este caso podemos hablar, como les decía, de los nativos, los indígenas. Bueno, hablemos puntualmente de Colombia. Y también los afro, o la gente que venía de África, que eran los esclavos. Y entre ellos tienen un contraste de culturas totalmente diferente. Y a la vez tienen cosas en común. La religión, que adoran ciertos dioses, que están siendo de una u otra manera explotados, que de una u otra manera también les están imponiendo una cultura nueva, que era la de los españoles, el catolicismo, el cristianismo, por decirlo así. Y bueno, digamos los mandatos, actualmente recordemos que el rey pagó impuestos, cosas que no habían pues
en las culturas nativas, o si las habían, estaban regían de una manera diferente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La voy a leer y voy a poner también como ejemplos muy puntuales para no ser tan confuso el tema. Dice, ¿cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo? Son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico, son diferentes grados de dominación. Estamos hablando de destrucción, resistencia, modificación de culturas nativas. La imposición de proyectos de desarrollo y promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo debido a que promueve la innovación, el desarrollo a través de la creación de proyectos y nuevas creencias que se adapten a la nueva forma de vida que han adquirido. Bueno, entonces sigamos con el mismo ejemplo puntual. Entonces estábamos diciendo, en medio de todo lo que fue la conquista, fue la esclavitud, también hubo cosas, digamos, positivas, que fue la educación. Bueno, la educación, pero con el tiempo, por decirlo así. Entonces, digamos que el pueblo también pues trajo como su cultura, trajo la lectura, trajo la innovación, cosas que podrían, o sea, a futuro, beneficiar el desarrollo de un pueblo. Entonces, a todo esto lo que le llamamos que se promueve la innovación y el desarrollo a través de la creación de proyectos o de nuevas creencias. Y la siguiente pregunta dice, caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de la cultura. Bueno, ahí no tengo la pregunta como completa copiada, está muy resumida. Dice que pongamos como un ejemplo de aculturación, pero aplicado en el contexto de nuestro país. ¿Y qué riesgos tiene para la supervivencia de nuestra cultura? Bueno, como he hablado como un poco del pasado, de algunos añitos pequeños, vamos a hablar ahora de casos actuales. Un caso actual de la aculturación es la llegada de los extranjeros masivos a nuestro país. Desde hace más o menos 5 años, o podemos hablar casi una década, cada vez ha existido más pues, la migración hacia Colombia. No es un secreto para nadie por problemas políticos. Esas personas extranjeras que han llegado llegan con sus costumbres. Más que ser un riesgo para nosotros, a nuestra cultura, no lo es. Yo creería, en mi humilde opinión, que es un riesgo a la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque puede haber una pérdida total de identidad. Porque ellos son quienes están adoptando nuestras culturas, nuestras creencias, lo que nosotros hacemos. Entonces ellos se están adaptando en este momento a lo que somos. Tal vez en las personas adultas que han llegado puede que no vayan a sentir tanto ese impacto, pero sí digamos los descendientes de estas personas o de estas personas con culturas diferentes. Entonces ya los hijos de ellos pueden que no sigan las costumbres de su país. Y ahí vuelvo y repito, enfatizo en la pérdida de identidad. Bueno, esto fue como toda la exposición. Espero que haya quedado como un poco claro. Si tienen preguntas me pueden buscar por Skype. Es detanfo@hotmail.com o me pueden contactar por medio de mi correo institucional que es ldgomezhe@unat.edu.co. Traté de hacer la exposición pues un poco con ejemplos para que fuera un poco más claro el tema. Gracias.